Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabe? El mejor ejemplo para hablar acerca del andar en el Espíritu, puede tomar asiento, hermanos. El mejor ejemplo está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Dice la palabra de Dios: una vez que el apóstol Pablo había sido apartado por el Señor, el libro de los Hechos muestra muy específicamente una rendición de parte de los apóstoles y también una respuesta de lo que hablábamos al principio, cómo ellos tenían la certeza de que el Señor estaba con ellos, de que el Señor escuchaba sus oraciones, de que solamente bastaba en recurrir a Él, porque así los había acostumbrado el Señor Jesús. Cuando ellos tenían una necesidad, solo bastaba pedírselo al Señor. Mire qué precioso, porque ellos estaban confiados. Por eso cuando el Señor lo crucificaron, ellos vieron que murió. El Señor les había manifestado que Él resucitaría, pero esa parte como que no la lograron asimilar en el momento, y ellos se entristecieron, a pesar de que también el Señor les dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No lo lograron comprender, y ellos se quedaron tristes. Y algunos, como Pedro, volvió atrás, es decir, dijo: voy a pescar. Cuando eso sucedió, quiero decir que ellos estaban acostumbrados, porque se habían acostumbrado a la presencia del Señor. Pero no quiero hablar de un acostumbramiento malo, sino que estaban familiarizados, mejor dicho. Estaban familiarizados, tanto que Pedro no se preocupaba por las necesidades de su propia familia, porque sabía, veía, vivía el cambio, vivía otro tiempo al lado del Señor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Eso es lo que sucedía cuando el Señor físicamente estaba con ellos. No se preocupaban. Aún recordamos en algunos pasajes anteriores, cuando acababan de ver el milagro de la multiplicación, e iban los discípulos, y dos de ellos iban comentando: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a vestir? Y iban murmurando así muy suavecito, platicando entre ellos. Pero el Señor, que no es que tuviera un super oído, desde luego lo tenía, ¿verdad? Pero más bien es el que escudriña los corazones, sabía, y el que conoce los pensamientos, sabía lo que estaba pasando con ellos. Y les dice: ¿por qué se preocupan de eso? El Señor desea que sus hijos vivamos en paz, que vivamos en gozo, en alegría, sin preocupaciones, sin angustias, sin enfermedad. Ese es el deseo de Dios. Entonces el Señor suplía las necesidades. Dice: no se preocupen por eso. Entonces, cuando sucede todo esto, ellos quedaron como que: nos quedamos huérfanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando Pedro, yo pienso que dijo: voy a pescar, es porque no quería ir a distraerse, no quería desestresarse, sino que también parte, yo creo que en su corazón llegó el momento en decir: ¿y qué vamos a comer ahora? Porque en su momento solo decíamos: ¿y qué vamos a comer? Y el de Señor ponía la mesa. ¿Sí me explico? Ahí está. Solamente echa la red y ¡ah! Pero ya sin Él era difícil acostumbrarse a un nuevo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo pienso que se les hizo difícil en los primeros días, como que ese acostumbramiento, sino que todo esto cambió. Fueron 10 días. Pero ellos, ¿qué tenían que hacer? Solo obedecer. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque en pocos días, o en no muchos días, seréis investidos de poder desde lo alto. Ellos no entendían qué era eso, no sabían cómo iba a suceder, pero ellos sabían que algo iba a pasar, solo obedecieron.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solo obedecer al Señor. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. La versión lenguaje actual dice, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Entonces, debemos comprender que debe haber una dependencia. Una dependencia. Amén. Debemos estar conscientes de que para empezar a vivir en el Espíritu debe haber una obediencia y una dependencia. Debemos cambiar nuestra mentalidad, porque muchas veces decimos, no, a mí nadie me manda, yo me mando solo, yo soy el que decide. Pero cuando estamos hablando de una manera espiritual, acercándonos a Dios, ahí no mandamos nosotros, ahí manda Él. Y para poder entenderlo tenemos que cambiar ese chip y decir, ya no mando yo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Él vive, o si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, entonces el que manda es Él, ya no nosotros. Amén. Nos conviene, dijo el Señor Jesús, les conviene. ¿Por qué les conviene? Ellos no entendieron cuando el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, todo empezó a cambiar en sus vidas. Todo empezó a cambiar y nuevamente volvieron a sentir esa familiaridad, esa presencia del Señor, esa cercanía del Señor por medio del Espíritu Santo. Y ellos ya no se sentían más huérfanos, se sentían ya amparados, protegidos, escuchados. Sabían que si iban de rodillas y se postraban y le decían, Señor, nos está pasando esto, como acabamos de leer al inicio del servicio. Mira lo que está pasando, Señor. Los acababan de azotar, pero no se quejaron, solamente dijeron, Señor, mira lo que hicieron. Y como dijo David, ¿por qué se amotinan los pueblos en contra de tu Hijo, Señor? Danos de nuevo para que no callemos, sino que al contrario, que salgamos y hagamos tu voluntad, Señor, y que nada nos detenga. Cuando ellos simplemente oraron, pero con eso se dieron cuenta de la cercanía del Señor, que el Señor estaba escuchando su oración, y en ese momento hubo una señal, tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Hubo un cambio, pero no me refiero solamente a un cambio de estatus, de posición, sino hubo un cambio en su mente, en su corazón, en la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, y cuando la sabiduría de Dios viene, uno habla con denuedo la palabra. Yo me acuerdo que la primera vez que prediqué, mi esposa se ríe porque creo que ella tiene mi primer sermón, mi primer mensaje, como 20 hojas y todas las iba leyendo, y me dice, ¿y las vas a leer todas? Pues sí, porque si no, ¿cómo le hago? Y leyendo hoja por hoja, fueron como 3 horas de mensaje. Bueno, no hay mucha diferencia, ya no las leo, pero siguen siendo las mismas 3 horas. Amén. Amén, hermanos. A mentirosos. Y entonces, cuando eso pasa, hay un cambio. El Señor nos toca, nos unge, nos llena con un propósito. Dios quiere un propósito, y se lo voy a decir por qué. Al apóstol Pablo, cuando lo vio, lo llevaba a Bernabé, y el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, les dice:
a Pedro y a los demás les dice: apártenme a él y a este otro para el propósito al cual los voy a usar. El Señor los trajo con un propósito para usarlos. Asimismo ustedes, hermanos, están aquí. A usted lo invitaron, en algún momento lo invitaron, usted quedó prendado de la presencia del Señor y dijo: wow, no, el Señor es mi Señor y yo aquí me quedo, yo le sirvo, etcétera, etcétera, etcétera. No es coincidencia, no es casualidad. Es que es el propósito del Señor. Cuando el Señor lo trae, llama su atención, le sana. Cuando nosotros vemos esas sanidades, cuando vemos esos milagros, tampoco son coincidencia ni casualidad. Es la presencia del Señor que manifiesta que algo, mejor dicho, eso es que algo ocurre cuando Él está cercano a nosotros. Es decir, empezamos a pedirle: Señor, una sanidad, y ocurre la sanidad. ¿Qué significa eso? La cercanía del Señor. Amén. Y podemos empezar a tener esa certeza de que el Señor está con nosotros, porque es fácil decirlo. La palabra de Dios dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Y nosotros ya lo estamos viviendo. Gloria a Dios, gloria al Señor. De verdad, gloria a ti, Padre Santo, porque nos permites ese privilegio. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. La cercanía con el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos habla de toda esta cercanía, de quién dirige la obra, de quién dirige las vidas. El apóstol Pablo, por ejemplo, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y cambió su mentalidad. Era Saulo, un asesino, perseguidor de la misma iglesia, pero cuando el Señor lo tocó, nadie lo convenció, fue el Señor. Por eso a usted nadie lo va a tocar, es el Señor el que lo va a tocar y lo va a cambiar completamente. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, Pablo nunca más volvió a ser Saulo. Ya no. Ahora él era un hombre lleno del Espíritu Santo y hablaba con denuedo la palabra de Dios, defendía la palabra de Dios, y el Señor le empezó a dar manifestación por medio de él, milagros, señales. Él habla acerca de las señales de un apóstol. Él dice: las señales de un apóstol, los milagros, las sanidades. Esa es la confirmación de Dios sobre una persona. Esa es la confirmación del Señor para una iglesia. Cuando hay señales y milagros, cuando hay manifestación de su presencia, es que es un lugar que está aprobado por el Señor. Es un lugar confiable. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y cuando el Señor llama, tenemos que estar dispuestos, porque es una oportunidad hermosa que tenemos. Es una oportunidad. ¿A cuántos, si el Señor le dijera: ven y sígueme, cuántos dirían: Señor, perdóname, pero es que ahorita no puedo, estoy ocupado, fíjate, tengo mucho trabajo? ¿Alguien se atrevería a decirle eso al Señor? ¿Alguien rechazaría la invitación del Señor? ¿No los escucho? Pues indirectamente lo estamos haciendo. Indirectamente y tristemente lo estamos haciendo. Perdóname, Señor, pero es que tengo mucho trabajo. Perdóname, Señor, no, en este momento no puedo. Y estamos rechazando un llamado tan precioso y poderoso. El joven rico. El joven rico, nosotros porque ya lo leemos y porque sabemos y porque conocemos al Señor, su amor y su generosidad y todo. Él dijo: no hay una sola persona que haya dejado padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa por causa de mí, que no haya de recibir 100 veces más aquí en esta tierra. Entonces el joven rico recibió la invitación y le dijo: ven y sígueme.
Y él dijo, ¿qué tengo que hacer? Guarda los mandamientos, todos desde mi juventud. Da todo lo que tú tienes a los pobres y ven y me sigues. Ah, no, ahí sí ya no. Entonces él rechazó el llamado. ¿Acaso creen ustedes que el Señor no pudo haberle dado 100 veces más de lo que tenía? Claro, pero eso se llama fe, creerle. Hablábamos de que el Señor llama al justo y nosotros somos justos porque le creemos. Pero tampoco se trata solamente de decirle creo de palabra. Dice el apóstol Santiago, demuéstralo. El libro de Hebreos, que tu fe se vea por tus obras. Es decir, no las obras de beneficencia, sino demuestra con hechos que le crees. Amén. Eso es lo que tú tienes que hacer. El Espíritu Santo lo sabe. El Espíritu Santo a la vez conoce todo de nosotros. Una ocasión mi esposa tuvo escuchó la voz del Señor y le dijo, ante mí ustedes están desnudos. Es decir, no me pueden esconder nada. Yo los veo transparentes. Eso nos debe llamar la atención, hermanos, porque a la vez nos conviene y no nos conviene, ¿verdad? Nos conviene porque Él sabe todo de nosotros. Nos conviene porque si en este momento que vinimos y clamamos a Él y le pedimos, Él nos respondió. Nos conviene porque hay cercanía. Y no le convendría a alguien que está haciendo algo incorrecto. Ahí sí. Pero a veces se nos olvida que estamos siendo monitoreados por el Señor. Por eso es que siempre debemos ser inteligentes e ir y pedirle perdón antes de cerrar el día. Pedirle perdón, Señor, sé que te ofendí, ¿para qué le hago al cuento? Sé que te ofendí, sé que hice algo indebido, perdóname, Señor. Quiero empezar el día de mañana en orden, bien, porque cada día el diablo lo que quiere es hacernos tropezar, caer, que dejarnos en vergüenza delante del Señor. Pero no se lo vamos a permitir. Para eso está el Señor Espíritu Santo, para ayudarnos, para consolarnos, para que nos ayude a orar como conviene, dice. No sabemos cómo, pero Él nos ayuda a orar como conviene. Y no me quiero desviar, hermanos. Yo quiero decirles cómo es importante dejarse guiar por el Señor Espíritu Santo. En pocas palabras, mis amados hermanos, quiero decirles en resumen que nuestra vida pudiera ser controlada paso a paso, día a día por el Espíritu Santo. Sería lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él nunca nos va a llevar a un lugar incorrecto, a la ruina. No nos va a estar maltratando, no nos va a estar probando a cada rato. Dios no prueba a nadie. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que dejarle hacer? Que Él lo haga. Pero nosotros somos ese freno, y nosotros frenamos la bendición, y la frenamos y la frenamos, porque nosotros somos los que frenamos la bendición. Dios quiere bendecirnos en todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios quiere bendecirnos y nosotros frenamos la bendición. ¿Con qué? Con una cosa que se llama desobediencia. Y la desobediencia nos aparta del Señor. Y cuando nosotros obedecemos, ocurren cosas, suceden cosas. En el tiempo de Pentecostés, unos días antes de Pentecostés, del día en que descendió el Señor Espíritu Santo sobre los 120, ¿ustedes sabían que había 500 discípulos? Eran 500 los que habían recibido toda esta palabra. Habían sido miles, pero realmente los discípulos, los que se inclinaron más, los que empezaron a buscarlo más, eran 500. Léalo en Primera de Corintios, ahí habla de ellos. Y como de esos 500, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Y miren lo que sucedió. Ellos, bajando del monte del Olivar, dice la palabra de Dios, bajaron y se fueron al aposento alto. De hecho, los discípulos ya moraban allí, dice la palabra en el libro de los Hechos 1. Moraban ya ahí.
Pero ahí era el lugar donde se congregaban. Llegaban las mujeres, dice que también se unían, y habla de todas las personas que llegaban. Ese día dice que ellos se mantenían en oración y ruego. ¿Qué era eso? Obediencia. El Señor Jesús les dijo: no se vayan. Y se pusieron a hacer lo mejor, empezar a orar. Estaban en oración y ruego, en oración y ruego. Y ocurrió algo hermoso. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos o debemos venir en adoración, en oración y ruego. Porque no solo venimos por lo que Dios nos quiera dar a nosotros, sino lo que Dios quiere hacer por esta ciudad. Dios quiere transformar Puebla. Los ojos del Señor están puestos en esta bendita ciudad. Dios quiere hacer algo también aquí en Puebla. Él lo está haciendo en el mundo entero, pero también Él ha puesto en su corazón Puebla. Y mis amados hermanos, para eso nos ha llamado a nosotros. Pero nosotros no vamos a hacer nada en nuestras propias fuerzas. Tenemos que esperar a que el Señor nos diga qué hacer. A cada uno de nosotros Dios nos puede hablar. Dios quiere hablarnos. Dios quiere. Y yo quiero decirles, tenemos y debemos aprender a sujetarnos a lo que el Señor dice y quiere. Quiero decirles, el apóstol Pablo, ya un hombre lleno del Espíritu Santo. Bueno, no me quiero perder lo que les decía de los 500. De esos 500, ¿cuántos recibieron al Señor Espíritu Santo? ¿Cuántos estaban allí unánimes, juntos, en oración y ruego? 120. ¿Dónde estaban los otros 380? Se confiaron, o estaban haciendo otras cosas, o dijeron: hoy no voy, iba a decir, a la iglesia, hoy no voy al aposento, hoy tengo flojera, o qué sé yo, hoy tengo trabajo, hoy me distraje, hoy fui con la familia, no había ido, pero precisamente ese día no fui. Bueno, pues coincidieron 380. Así sucede. Hay un día en que podemos estar aquí. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Cuando venimos aquí, no es nada más venir a escuchar la palabra y ya. No, venimos a adorar a nuestro Señor. Porque ¿quiénes saben que Él está aquí? Por eso venimos a adorarlo con toda certeza de que Él está aquí y de que Él me escucha. Eso es lo que sucede. Venimos a este lugar porque sé que la presencia del Señor está aquí. Por eso voy, por eso venimos, por eso nos congregamos. Yo les digo: hermano, ¿sabe a lo que vino? Porque yo sí, también sé a lo que vine. Todos venimos a verlo a Él, a hablarle a Él, a adorarlo a Él. Y Él se manifiesta con lo que ya estamos viviendo. Amén. Entonces no nos podemos distraer como esos 380. Al contrario, si hay una cita del Señor, créame, nunca va a salir con las manos vacías. Siempre que venga a la casa del Señor, siempre va a salir con manos llenas. Siempre, siempre, hermanos. Por eso vale la pena estar aquí. Pero bueno, tampoco me quiero desviar. Quiero decirles que cuando el Señor ve al apóstol Pablo, un hombre lleno, así como muchos de ustedes quisieran hacer cosas, nosotros también quisiéramos salir y vamos a poner anuncios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer campañas. Ya lo estábamos pensando. Estamos en espera solamente de que el Señor nos diga cómo, cuándo y dónde vamos a empezar. Y espero que ustedes también estén listos, hermanos. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por flojera? ¿Porque no hay dinero? No lo hay, pero no lo necesitamos, lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Solo basta. Mire cómo es el Señor. Él es tan hermoso que cuando Él mandó a los discípulos les dijo: no lleven alforja, no lleven nada, que no lleven calzado, no lleven túnica, doble túnica. No. ¿Por qué? Porque Él sabía que les iba a suministrar absolutamente todo. Él sabía que no les iba a faltar absolutamente nada, porque fue la orden del Señor. Y el apóstol Pablo,
un hombre lleno del Espíritu Santo dice: voy a ir a Asia, claro, voy a Asia. Pero eran sus emociones, era su deseo, era lo que él quería, era, no, ahí. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, se lo prohibió. Amén. ¿Qué significa eso? Que debemos sujetarnos a lo que él diga. Debemos entender que nosotros tenemos que hacer lo que él diga, cuando él diga y como él lo diga. Después se lo prohibió, no fue a Asia, pero él dice: bueno, vamos a Bitinia. Allá también hay gente que necesita. Vente. Y se jala dos. Ya iba y dice, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero entonces tiene una visión el apóstol Pablo. Y en esa visión él ve a un hombre en Macedonia que estaba ahí y le dice: ven, ayúdanos, ayúdanos. Esa era la orden del Señor Espíritu Santo. Y él se levanta y va en obediencia. Qué hermosa comunión. Amén. Pero si el apóstol Pablo hubiera desobedecido indirectamente, porque nadie quiere desobedecer, yo no quiero desobedecer, pero a veces por nuestras actitudes lo hacemos. Si él hubiera dicho: ay, ¿será que me equivoqué? ¿Será que escuché mal? Mejor vamos, total, es algo bueno. Aparentemente puede ser bueno, pero debemos entender que el que manda es el Señor. Amén. Puede ser bueno. Por eso es que a veces hay muchas personas que dicen: ay, yo tengo el deseo de servir al Señor, pero si el Señor no te llamó, no te metas en esto. Pero cuando Él te llama, Él te da todo. Te da todo, el respaldo, hay bendición. Él te habla, Él te guía, Él te dirige. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Yo conozco personas. Una ocasión llegó una pareja de misioneros. Se ofendieron por lo que les dije, pero no me arrepiento, porque pues por lo que el Señor nos ha manifestado y nos ha llevado hasta el día de hoy, siempre hemos visto su mano en todo. Nosotros no tenemos dinero, así se los digo, no. Aquí no, nada es por nosotros, nada es de que yo dije, yo puse, no puse nada, hermanos. Todo lo ha puesto el Señor. Y quiero decirles, ese día me dicen estos hermanos misioneros, llevaban años en una ciudad aquí cerca. No quiero hablar mal ni directamente, solo es un ejemplo en el cual ya personas mayores y me preguntan: ¿tú qué crees? ¿Por qué crees? Por eso se los respondí. No la vemos, no tenemos oportunidades, no se abren las puertas, no tenemos dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Mal. Ya por varios años. Entonces me atreví a decirles: hermano, ¿y usted está seguro que el Señor le llamó? Que se me ofende, casi si me pudiera golpear me hubiera golpeado. Se levantó y se fue muy molesto, nunca más volvió. Qué pena. Pero no lo hizo por ofenderlo, sino porque lo que estamos viendo, hermanos, es que si el Señor te está diciendo, o hay algo que está obstruyendo u obstaculizando, o tal vez no es el llamado, o tal vez no es el tiempo, tal vez no fue la orden, espere un momento y busquemos la comunión para que el Señor diga a dónde sí tengo que ir, como al apóstol Pablo. Amén. Usted podrá decir: bueno, pero ¿por qué me dices todo esto a mí si yo no voy a ir a predicar? Hermanos, claro que tenemos que ir a predicar. Claro que tenemos que hablarle a la gente del Señor. Y hay personas, y le vamos a pedir perdón al Señor, porque hay personas que han tenido la oportunidad de hablarle a alguien porque el Señor les pone que le hables a esa persona, y por pena, porque dicen: no sé qué decir, no sé la palabra, ¿qué tal si? Y no lo hacen. Hermanos, estamos desobedeciendo al Señor. Y yo sé que ha sucedido, pero nuestro deber es dejarnos guiar por Él. Y si Él nos pone a hablarle a una persona, tenemos que ir y decirle: dice el Señor, no te preocupes, tú abre tu boca porque yo la voy a llenar. ¿Alguien cree eso? Ellos oraron
y el Señor los llenó del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, y al momento dice que hablaron con denuedo la palabra. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo llegó a una ciudad cerca de Macedonia, el Señor no les dio explicación precisa, no les dijo: vas a ir, te vas a encontrar ahí, vas a una persona, te sientas en la fuente, vas a estar ahí parado, después de ahí vas a... No. El Señor les dio una orden: ve allá. Y fue, como con Elías: ve a Sarepta y ahí te van a atender. Ya di la orden, dijo el Señor. No le dio detalles. No le dijo: la viuda es una morenita, es una alta, es delgada, es gordita, No, pero cuando el Señor tiene el control, todo cuadra. Todo es perfecto, todo es perfecto. Bueno, el apóstol Pablo llega y empiezan a predicar en un domingo, el sábado, salen en el día de reposo, y dice que se ponen ahí en la puerta y empiezan a hablar, y había unas mujeres, y había más mujeres, y más mujeres, y había una en específico, que el Señor, dice la palabra, el Señor le abrió el corazón para que comprendiera la palabra. Cuando eso sucedió, hermanos, ¡juas!, las mujeres empezaron a convertir. La obra del Señor. Por eso es que usted no le puede decir: no, Señor, no puedo, ¿cómo crees? Me da pena. No, mis amados, si el Señor lo dice es porque algo va a suceder, algo va a pasar. Amén. No sintamos pena, solo obedezcamos al Señor. Eso es estar en su presencia. Eso es empezar a estar en comunión con Él y esperar, no solamente en esto, en todo. Confíele las cosas al Señor, confíele su negocio. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué parte no entendemos? Si Él lo conoce todo, Él piensa como Dios, nosotros pensamos como un polvo. Así que, hermanos, no me va a dar totalmente el tiempo, ¿verdad? Pero sí es importante que comprendamos esto. La obediencia al Señor viene de una comunión con Él, de un andar en el Espíritu. ¿Por qué empecé con el libro de Gálatas 5? Porque dice lo que nos aparta de lo espiritual. Es importante, sí, es muy importante, hermanos, que entendamos que cuando estamos en una comunión con el Señor, en ese momento empiezan a pasar cosas de bendición. Al apóstol Pablo, el Señor le empezó a dar dones, señales, milagros. Al apóstol Pedro igualmente, a Felipe igualmente. Pero se da cuenta que son hombres de Dios que estaban en comunión con Él. Felipe estaba dirigiendo un servicio de avivamiento porque mucha gente se estaba convirtiendo, pero el Señor le dijo: sal de ahí, te necesito por acá. Salió, él tomó sus maletitas y ¡fum! ¿Salió a dónde? No lo sé, yo solamente oí que el Señor me dijo que fuera para allá, y que se encuentra con el eunuco que iba ahí, le dice: acércate, y empieza a correr y se le acerca. Pues el Señor tiene sus propósitos, solamente nos queda obedecerlo. Pero imagínense, para que el Señor le hable es porque hay una comunión. ¿Qué nos aparta de esa comunión? ¿Qué nos aparta de que Dios no nos hable? De que Dios nos hable. ¿Qué hace que Dios no nos hable? Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Las tentaciones, si cedemos a lo incorrecto, si sabemos que estamos haciendo mal, más vale que nos pongamos a cuentas, porque eso está en contra del Espíritu Santo. A él no le gusta lo malo. La carne, los deseos de la carne, y véalos allí en la palabra, busque los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, todos los deseos de la carne nos apartan de lo espiritual, nos apartan del Espíritu Santo, porque son enemigos, se repelen. No puede ser. Les decía, no es posible que si yo vengo aquí, yo esté en la carne y venga y esperar que sucedan cosas, porque el Señor no nos va a usar.
Con el Señor no se juega, Él no es un alcahuete. Si estamos bien, algo va a pasar. Si no, olvídense, no va a pasar nada. Solamente que se les van a pasar ahí los chamucos. Así que, hermanos, debemos entender que la comunión con el Espíritu Santo es de suma importancia. Debemos empezar a buscar esa comunión con Él. Él quiere que tengamos comunión con Él, que es lo más hermoso. Dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente. Él dice: estos son míos, ustedes son míos, míos, no son de nadie más. Pero si ustedes están sonriéndole al mundo y de repente los jueves, viernes y domingos están por acá, entonces, ¿estamos o no estamos? No, hermanos, tenemos que estar 100% rendidos a los pies del Señor, 100% rendidos, y tener cuidado con esto. Digo pues, andad, es un mandato, andad en el Espíritu. Ahí está la clave, para que no caigamos, para que no nos zarandeen tan fácilmente. Dice: andad en el Espíritu. Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando viene algo y usted cae en la tentación, se repele. No sé si lo ha sentido, pero sí sucede. Se repelen. Uno dice: qué vergüenza, Señor, qué vergüenza, ya no puedo estar contigo, perdóname, Señor, pero no puedo estar más. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4, y ya nos estamos poniendo como un témpano. Nos empezamos a enfriar y después va a ser difícil volver, porque estamos cada día más alejados de Él. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Lo que nos aparta de esa comunión son los deseos de la carne. Y debemos tener cuidado. ¿Cómo vamos a estar bien con el Señor? Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Es decir, obedeciendo al Espíritu de Dios. Dice: por esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien decía: bueno, pero ¿cómo le hago? Porque batallo con esta carne. Obedece al Espíritu Santo. Si Él te dice: no vayas para allá, sí, está bien, no voy, pero no, es que me están invitando, es que me dijeron, es que no se ve malo, todos lo hacen. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Obedezcan al Espíritu Santo, y entonces vamos a empezar a tener más comunión todavía, más comunión, y Él va a empezar a obrar y a obrar en tu vida, y va a empezar a hacer más, te va a usar más, y vas a ser de bendición, y tu vida va a ser totalmente diferente. Y el Señor, cuando menos te lo esperes, Él ya te cambió de un lugar a otro mucho mejor. Es lo que Él hace. Es tan bueno que Él te saca de la inmundicia para avergonzar a los sabios y te pone en un lugar de eminencia. Y no nos dimos cuenta cómo lo hizo, pero necesitamos obedecerlo. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que esta noche es una noche de reflexión y de arrepentimiento, hermanos. Porque en pocas palabras, si Él vive en usted, entonces déjelo que Él haga lo que quiera. Y si Él no vive en usted, es el momento que a partir de hoy le empiece a pedir: Señor, por favor, vive en mí. Por favor, ven, Señor, y toma control de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Y ven y toma control tú, Señor. Para empezar con sus batallas, hermanos, en la casa, en el trabajo, en todo lugar, andemos en el Espíritu, porque si Él gobierna todo, todo es perfecto. Amén.